como procesos de desarrollo y creación cultural más conectados con la cotidianidad vivida por los vecinos en los territorios. Y, por otra parte, aterrizar el modelo de mediación de Media Lab y entenderla como una mediación situada, como una mediación que escucha y que se pone al servicio de lo que está pasando en la ciudad, en vez de esperar a que la gente acuda al centro y plantee sus proyectos. Yo creo que esos son como los dos ejes que se cruzan, también partiendo, yo creo, de la pregunta de si tenemos en nuestros barrios un centro de salud, una biblioteca, si tenemos también centros culturales, ¿por qué no tener también un laboratorio ciudadano? O sea, entenderlo como parte de una red de recursos públicos que pueden servir a mejorar la vida en común de los diferentes territorios. Además de eso se cruza, perdona, ya como lo último para, en mi opinión, como para cerrar esa genealogía, se cruza con un diagnóstico interno de Media Lab, en tanto que institución pública, que se da cuenta que no está consiguiendo convocar a una diversidad de perfiles, que hay una carencia muy grande de diversidad. Y desde ahí el intento también, por no esperar que la gente venga, como decía antes, al centro, sino conectar con lo que ya está sucediendo y ofrecerse como un recurso, como una herramienta para la producción cultural en los diferentes barrios de la ciudad. Entonces, estamos hablando de varios años, ¿no? En el que, en el fondo, se tiene que experimentar el propio modelo de laboratorio ciudadano, ¿no? Que se experimenta en ese espacio centralizado en la ciudad, en el centro de la ciudad, y entonces eso, también un poco eso que ver si lo podemos describir así, y luego a partir de ahí la conciencia de que, bueno, es un modelo que aunque sigue siendo experimental, parece oportuno e incluso ético que vaya a los barrios, algo así. Sí, como esa mezcla del diagnóstico interno y la conexión en ese momento con esa línea de políticas públicas en torno a la cultura de la proximidad que se quería impulsar desde el nuevo gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Y hablamos de años, entonces. Sí, o sea, desde ese intento del propio Media Lab en sus orígenes de poder nacer como una red en lugar de como un espacio centralizado, hasta que luego apareció esta posibilidad, sí, son muchos años. También creo que no es casual que en el momento en que esto es posible, el propio modelo de laboratorio ciudadano, al menos tal y como lo ha conceptualizado Media Lab, yo creo que ya estaba en un momento de despegue, había empezado a consolidarse y eso permitía también experimentar con el propio modelo de institución. Entonces creo que confluyeron muchos factores que permitieron que eso fuera posible. Y digamos que cuando empieza esta experimentación, se percibe que hay como, ¿no? También como un escenario favorable para que esa experimentación sea más fácilmente aceptada o reconocida. ¿Cómo lo ves? ¿A nivel, dices, político-institucional? A los dos, me refiero a nivel político institucional que necesariamente está ahí porque tiene que ver con políticas públicas y también, digamos, cultural ciudadana, ¿sabes? Sí, yo creo que de hecho tampoco es casual que coincide con el boom de la participación ciudadana, ¿no? Y en concreto también en lo que sucedió, las particularidades de la ciudad de Madrid, ¿no? Frente a otros casos como puede ser, por ejemplo, el de Barcelona. Y desde ahí yo creo que también es curioso ver cómo se empieza a enmarcar lo que hace Media Lab Prado como participación ciudadana, ¿no? Cuando empieza a romper los muros de la propia institución y en este caso salir hacia los distritos y conectarse con el territorio. Parecía como que antes lo que sucedía no era enmarcado, ¿no? En términos de participación ciudadana. Yo creo que eso también es interesante para pensar cuáles son los marcos en los que se mueve un laboratorio ciudadano, ¿no? Sí, perfecto. ¿Y entonces, ya tenemos un poco el contexto, cuáles son, digamos, los actores que dan pie a que inicie ese proceso, ¿no? Cuáles son, incluso institucionales, ¿no? Hablando de lo que acabo de decir, que ya empieza a ser Media Lab Prado ya parte de participación, un poco cuáles son los actores. Sí, está bueno, el propio Media Lab Prado, que como decía, tiene ese diagnóstico y ese deseo por intentar paliar esa falta de diversidad. Por otra parte está la financiación directa del área de participación ciudadana. Evidentemente, en la medida en que Media Lab Prado pertenece al área de cultura del ayuntamiento, pues creo que ahí hay otra
otra variable interesante, que es la confluencia de diferentes áreas de gobierno dentro de una misma institución pública. Luego, la apertura a otros ámbitos institucionales, como puedan ser, por ejemplo, las instancias de coordinación territorial, las juntas de distrito en Madrid. Yo creo que ese sería como el encaje institucional inicial, siempre con la voluntad de que luego se fueran sumando de manera transversal otras áreas de gobierno, pero en el inicio las tres fueron coordinación territorial, participación y cultura. Por otra parte, sucedió una cosa que yo creo que habla mucho también de la naturaleza de un laboratorio ciudadano, de eso que decimos de la apertura, ¿no? Y para mí es el ejemplo de que vino una vecina de Villaverde a hablar con Media Lab. En aquel momento se dirigió al director, a Marcos García, y lo que le planteaba era, en Villaverde hay un proceso en torno a la nave Boe-Teacher, que supongo que conoces, ¿no? Una infraestructura industrial que en aquel momento se estaba definiendo qué usos iba a tener y cómo se iba a gestionar. Entonces ella nos contaba como su interés por dinamizar ese proceso de participación vecinal y de uso, sobre todo, ¿no? Estaba preocupada como por la accesibilidad de esos recursos de un barrio que por otra parte, tenía una reivindicación histórica de poder utilizar esa infraestructura. Entonces tenemos una conversación, Marcos, el director de Media Lab, y yo con esta vecina, y pensamos, pues esto conecta justo con las intenciones que tenemos de trabajar desde lo cotidiano, de lo concreto, de lo situado y de reivindicaciones vecinales, ¿no? O sea, la idea era, ofrezcamos el laboratorio ciudadano como un recurso, como una plataforma que se la puedan reapropiar las personas de los distritos en base a qué estén queriendo hacer o qué estén haciendo ya, cómo conectar el laboratorio con lo que ya está sucediendo, ¿no? Y sobre todo romper con la idea de no vamos a generar nuevas infraestructuras, vamos a aprovechar las que ya existen en el territorio, vamos a aprovechar los procesos ya en marcha y conectémonos con ellos, ¿no? Un poco como estar al servicio de lo que ya estuviera sucediendo. Pues a raíz de esa conversación con esa vecina, que es Isabel Ochoa, que luego fue la coordinadora del proceso en el territorio en Villaverde, empezamos a enlazar con esa dimensión más institucional de la Junta de Distrito y las áreas que comenté antes. Yo creo que ese sería como el punto de partida en términos de qué actores impulsaron primero esa puesta en marcha y segundo la decisión de en qué barrio concreto hacerlo, porque eso era como otra de las grandes preguntas, ¿no? ¿Dónde lo hacemos y por qué? Claro. Entonces vosotros ya estabais pensando en hacer algo así y cuando llega esa reflexión de la vecina ya es como la oportunidad de hacerlo. Sí, era la oportunidad de hacerlo porque parecía como que respondía a las preguntas que teníamos sobre la mesa y sobre todo porque esa propuesta venía legitimada además por alguien que, Isabel, era una persona muy activa y sigue siendo muy activa en el territorio. De hecho, ella ya estaba haciendo tareas de mediación, sin llamarlo así, y digamos que era una persona que no estaba muy marcada. En el barrio era percibida como legítima, porque ella forma parte de una asociación que es muy pequeña, entonces tenía como acceso a muchísimos espacios del distrito. Entonces digamos que esa propuesta venía legitimada por una posición que en mi opinión es muy difícil de encontrar en un barrio, ¿no? Alguien que esté legitimado sin estar marcado hacia ningún lado, ¿no? Alguien que no tenga puertas cerradas. Entonces, antes de seguir, para que podamos describir el proceso, creo que es bueno que describas el proyecto, que no hablemos de qué se trata, ¿no? Volvemos a empezar. Sí, volvemos a empezar, ¿no? Que es, sí. Bueno, Experimenta Distrito es un programa de Media Lab Prado que lo que intenta es establecer laboratorios ciudadanos temporales en los diferentes distritos de la ciudad. La idea es que en cada distrito haya una institución, que normalmente suele ser un recurso público, que se convierte durante el tiempo que dura el proyecto, que son aproximadamente 6 meses, se convierte en la institución que acoge el laboratorio, o mejor dicho, que se convierte en sí misma en un laboratorio ciudadano de manera temporal. Por ejemplo, si trabajamos con una biblioteca del distrito de Moratalaz, pues durante esos 6 meses la biblioteca funciona en determinadas partes de esa institución como un laboratorio. Entonces, la idea es desarrollar el modelo metodológico de Media Lab en contacto con esa institución y con ese territorio. Con la idea, y creo que esto es importante, de no circunscribirse solo a ese distrito, sino que puedan participar también personas de otras partes de la ciudad. La idea es más bien poner el foco en un territorio,
pero convocar a otros territorios de la ciudad a que también participen y piensen en esa ciudad, ¿no? Como si dijéramos, vamos a poner a la ciudad a pensar en un territorio. No tanto vamos a participar de manera acotada solo los que hayamos nacido o vivido o trabajemos en este distrito, ¿no? La invitación es más a pensar y hacer en territorios concretos, pero incorporando miradas que pueden tener muchísima validez, aunque no conozcan ese territorio concreto. Entonces, la idea resumida sería establecer laboratorios ciudadanos temporales conectados con recursos públicos de distritos de la ciudad, de barrios, ¿no? En Madrid un distrito es una agrupación de barrios, pues sería en contacto con todos esos barrios que constituyen un distrito. Y digamos, la ambición como laboratorio ciudadano, ¿cómo la llamaría? Sí, qué tipo de consecuencias? Yo no sé, no quiero ni decir, no sé, resultados sé que es complicado, pero ¿qué consecuencias se plantean como con este tipo de proyecto o programa? Perdona un momento porque creo que me estoy quedando sin batería y creo que se está yendo la luz porque se está haciendo de noche. Entonces sí, es voy a verdad, intentar solucionar las dos cosas. Sí, perfecto. Perdona un momento. Sí. Sí, perdona. Perfecto. Decíamos como que qué resultados, consecuencias se esperan de este tipo de programa. Bueno, en la medida que, como decía, el objetivo es establecer de manera temporal laboratorios ciudadanos en contacto con las realidades concretas del territorio, los objetivos serían los mismos que los de un laboratorio ciudadano, pero con esa dimensión más situada. Por ejemplo, en mi opinión, los centrales de Experimenta Distrito sería, por un lado, conectar a personas, asociaciones, entidades e instituciones públicas que estén trabajando en un mismo tema, como forma de crear grupos de trabajo que convoquen a esa diversidad de agentes que muchas veces están trabajando en un mismo tema pero no lo saben. O están trabajando desde perspectivas complementarias y uno tiene la llave que le falta al otro, ¿no? Ese sería uno de los objetivos. Otro creo que sería poder incorporar nuevos actores a los procesos comunitarios ya en marcha. Poder abrir e impulsar nuevos procesos de trabajo. Esa apertura en términos de la diversidad que comentaba al principio. Sí. Luego, por otra parte, creo que también sería como impulsar y promover lógicas de experimentación conectadas con las realidades vividas por parte de los vecinos. Y aquí con un matiz que para mí es importante y que creo que en Experimenta Distrito se ha visto más respecto a los procesos de laboratorio ciudadano que suceden, por ejemplo, en el propio Media Lab, y es que el objetivo no era tanto esa experimentación al servicio de la solución de problemas, o no solo, mejor dicho, sino que había una apertura del foco y es, bueno, también igual podemos potenciar lo que ya funciona bien, lo que ya nos gusta de nuestros barrios. O también incluso podemos hacer proyectos lúdicos o proyectos simplemente por el placer de encontrarnos, o proyectos absurdos que no tengan como ningún objetivo en términos productivistas muy claro. Y eso creo que es ese cambio de mirada, entender que estos procesos que a veces se llaman de innovación ciudadana no tienen solo por qué orientarse a la resolución de problemas. Creo que es como cambiar el foco y pensar más en las capacidades, recursos y fortalezas que ya tenemos como comunidad. Y cómo podemos poner eso en juego en lugar de pensar desde el inicio de la carencia. Evidentemente hay muchísimas cosas que están mal en los barrios, ¿no?, de nuestras ciudades y que queremos cambiar. Pero creo que cuando la mediación, que es lo que atraviesa de manera constitucional, en mi opinión, un laboratorio ciudadano, se hace desde ese lugar, ¿no?, de qué fortalezas tenemos y cómo las podemos poner a circular y distribuirlas, no solo en el barrio, como dije, sino en términos de pensar la ciudad, ¿no?, un poco la idea de hacer barrio para hacer ciudad. Creo que desde ahí la experimentación genera como procesos más cohesionados, ¿no? Otro objetivo creo que era disminuir los procesos la burocratización de los procesos de participación. Y, por ejemplo, con cosas que tienen que ver con minimizar mucho los filtros de acceso, ¿no? Creo que detrás de Experimenta Distrito hay una pregunta importante por la accesibilidad, ¿no?, y por la exclusión, ¿no? ¿A quién nos estamos dejando fuera, ¿no? La pregunta por el quién de la participación, ¿no?
Y ese rebajar la burocratización permitía que no tuvieras ni que ser una asociación, ni que tener una estructura jurídica, que pudiera ser una persona individual que no venía representando a nadie, sino que venía simplemente con sus ideas para su barrio, e intentar también, como de esta manera, yo creo, romper la brecha entre instituciones públicas y ciudadanía. Como hacer que esas instituciones sean más accesibles, ¿no? Como más porosas y más permeables. Lo cual también tiene que ver con el propio modelo de propuesta de proyectos, o más bien ideas. Yo creo que son más ideas que proyectos lo que se piden en estos laboratorios ciudadanos, que permiten que no sea tan exigente el requisito para poder participar, ¿no? En ese sentido de rebajar esa burocratización que decía. Por otra parte, creo que también otro objetivo era, como ya he señalado, aumentar esa diversidad de participantes, tanto en términos de edad, como de origen, como de situación socioeconómica. En ese sentido, creo que también se intentó, no siempre lo conseguimos, pero huir de la idea de una llamada a la participación en clave de identidad. Creo que lo que estábamos proponiendo a la gente es, o más bien no era ven a participar porque eres mujer, o porque eres negro, o porque eres una persona mayor, sino ven a participar porque hay algo que te vincula con el territorio, o te vincula con el resto de personas que habitan aquí, o te vincula con el tema que se quiere trabajar en este proyecto, ¿no? Como nuevamente hacer un giro, un cambio de mirada, y a veces lo resumíamos con esta idea de pasar del todos al cualquiera, ¿no? Como, o sea, no, ¿cómo sabemos cuándo estamos todos? O sea, es una ficción, ¿no? Donde ponemos como el límite, decimos ya estamos todos, ya lo hemos conseguido, ¿no? Pero quizá esa idea del cualquiera en clave de accesibilidad y en clave no tanto identitaria nos parecía importante a la hora de conectar con las realidades de los vecinos y vecinas de la ciudad. Puedo seguir diciendo más objetivos, pero no sé si... No, buenísimo, buenísimo. Yo creo que ya hay... Luego, si nos queda más tiempo, entramos... digamos, ahora me interesa entrar como en el proceso, ¿no? Me gustaría que describieras cuál era el proceso de activación, ¿no? De todo el proceso del comienzo al final, y luego si hay una iteración de esos laboratorios, ¿no? ¿Cómo es? Describiendo un poco, incluso un poco los actores y los tiempos que entran a jugar en ese proceso. Uh-huh. En términos de fases, ¿no? Te refieres, ¿no? De Sí. cuál es la secuencia en la que se organiza, ¿no? La construcción del laboratorio. Exacto. Bueno, antes de contar esto, creo que hay que señalar que en la medida en que esto nace de una institución pública y en el momento en concreto en que nació, había mucho presupuesto y, aparte directamente del presupuesto, muchos recursos. Uno, del propio Media Lab, tanto materiales como simbólicos. Sí. Y dos, como del propio hecho de que dentro de la institución pública, Media Lab creo que tiene un acceso privilegiado a muchas otras áreas del ayuntamiento. Y creo que esto es una rareza muy peculiar y sobre la que merece mucho la pena pensar cuando hablamos de rediseñar y de nuevos modelos de institución, ¿no? Bueno, o sea, pongo este contexto porque lo que voy a contar ahora, en mi opinión, es escalable, es modulable. O sea, se podría hacer un laboratorio ciudadano con muchísimo menos presupuesto, o igual incluso sin presupuesto, y no siguiendo todas las pautas que voy a dar. Y creo que eso también es otra fortaleza del modelo, ¿no? Como la posibilidad de que sea reapropiado, manteniendo como determinados como principios o lógicas, que luego creo que se pueden materializar desde contextos muy diferentes, ¿no? Pero bueno, quería matizarlo porque eso determina lo que voy a contar, ¿no? Estamos diciendo que Media Lab Prado tiene como una presencia y un protagonismo en la ciudad y en la institución, ¿no? Que ha facilitado esto, digamos. Claro, y como decía, ese nivel material, o sea, por poner un ejemplo, cuando digo nivel material, en cada distrito teníamos a 4 personas trabajando. Ya, sí. Me cuesta pensar en la ciudad de Madrid, que es lo que más conozco, otro proyecto que tuviera 4 personas en cada distrito. Sí. A eso me refiero con los recursos materiales y los recursos simbólicos, que el propio Media Lab abre puertas dentro del ayuntamiento, cosa que es tremendamente difícil, que 2 áreas del ayuntamiento se abran las puertas mutuamente. Y no solo se las abran, sino que se escuchen y que encima colaboren. Total. Y el recurso simbólico que supone una legitimidad tanto nacional como sobre todo internacional
a la hora de ser quien impulsa un proceso Sí. participativo, ¿no? Perfecto, sí, sí, sí. A eso Claro. me refería. Entonces, las fases. Como dije, nosotras lo hacíamos en un proceso de 6 meses aproximadamente. En algún momento el proyecto piloto lo hicimos en menos, en 3 meses, pero habitualmente, digamos, las condiciones óptimas serían de 6 meses. Pues, la primera fase sería la que comenté un poco antes al principio de diseño y conceptualización del proyecto, que incluye de manera muy central la elección tanto del territorio como de ese recurso público, una biblioteca, un centro de salud, un centro autogestionado, ese lugar que se va a convertir temporalmente, que va a experimentar esa propia institución convirtiéndose en un laboratorio ciudadano. Eso evidentemente conlleva, en el caso de Media Lab, toda una gestión de relaciones institucionales muy fuerte y de intentar como crear un equipo en el que participan esas dos instituciones, ¿no? La de Experimenta Distrito y la de la biblioteca o el centro cultural que nos vaya a acoger, ¿no? Esa sería como la primera fase de ese diseño y conceptualización, en la cual hay decisiones que tienen que ver con cosas como el ámbito de actuación, ¿no? De los proyectos, por ejemplo, que vamos a hacer, que puede ser temático, es decir, podemos decidir hacer un laboratorio ciudadano sobre música, porque en este distrito hay mucha comunidad joven que quiere trabajar sobre música y eso se quiere potenciar, o podemos decidir hacer un laboratorio ciudadano genérico, es decir, que la invitación sea, vamos a pensar proyectos para mejorar la vida en común, independientemente de que sean de música, de deporte, de movilidad o de infancia, ¿no? Ese tipo de decisiones son las que están en esa primera fase podríamos llamar de diseño y conceptualización, ¿no? En la que yo creo que es un trabajo sobre todo de mediación entre instituciones, ¿no? Como de acordar objetivos, acordar recursos, acordar formas de colaboración, toda esa primera parte de establecer como las bases comunes sobre las que se va a trabajar. Esa contada muy, muy rápido sería esa primera fase. Sí. La segunda fase, sería la de formación del equipo. Que el equipo estable, el que está a lo largo de todo el proceso, son esas 4 personas que comenté antes, que están en cada distrito, que suelen ser 3 mediadores y una coordinadora, que a su vez están trabajando con la coordinación que se realiza desde Media Lab Prado. Ese sería como el equipo estable. Entonces, aquí, al ser una institución pública, la selección de esos perfiles, de los mediadores, la teníamos que hacer por convocatoria pública. Lo cual también abre preguntas muy interesantes de en qué medida esas herramientas jurídicas a las que te obliga a utilizar la institución pública te permiten o no acceder a los perfiles de un mediador que conozca el barrio, ¿no? Y como que decía, que tenga legitimidad y te pueda abrir puertas. Yo no sé si hubiéramos llegado a Isabel, que es la vecina que llegó a Media Lab y dijo quiero hacer algo para mi barrio, no sé si hubiéramos llegado a ella a través de una convocatoria pública. Sí. ¿No? Por ejemplo, entonces, yo creo que a veces hablamos de participación o innovación ciudadana y creo que tenemos que hablar más de innovación jurídica, sobre todo cuando son procesos impulsados por la propia administración pública, porque hay determinadas herramientas, como decía, jurídicas, que influyen directamente en el diseño del proyecto, ¿no? O que pueden obstaculizarlo mucho. A veces también lo pueden facilitar, pero en muchas ocasiones lo obstaculizan, incluso como las propias valores, ¿no? Y lógicas del proyecto, ¿no? En todo caso, como digo, lo teníamos que hacer a través de convocatoria pública, la selección de esos 3 perfiles de mediación, y luego la persona que coordinaba la labor en el distrito, que estaba a cargo de dirigir un poco, digamos, ese grupo de mediadores y ser la conexión entre el territorio y Media Lab, hacer como ese enlace. Esa persona sí la podíamos contratar de manera directa. Esta segunda fase sería esa conformación del proyecto, ¿no? Que también tiene todas las complejidades que luego, si quieres, podemos entrar de a quién consideramos que puede hacer mediación en un barrio, porque indirectamente esa pregunta es en quién estamos pensando que va a participar. Sí. Creo que es la misma pregunta, hecha de 2 formas diferentes. Sí. ¿No? Según quiénes sean los mediadores, vamos a llegar a unas comunidades y a otras no.
Entonces, ¿a quién nos vamos a dejar fuera según a qué, en términos de participantes, digo, según a qué mediadores escojamos o no? Y yo creo que es otra de las cosas que es bien interesante repensar a la hora de diseñar estos procesos de participación. Entonces, segunda fase sería conformación de ese equipo estable. Luego iremos viendo que aparecen otras figuras, pero que son más puntuales y que no están en todo el proceso. Aparecen más adelante. Sí. La tercera fase sería la convocatoria de proyectos. Y aquí ya sí que empezaríamos como la metodología o la secuencia de trabajo que es propia de Media Lab. Hay otros laboratorios ciudadanos que no utilizan esta secuencia, ¿no? Pero bueno, en el caso de Media Lab está basada en esa primera parte en una convocatoria de proyectos. Esto es una llamada a la participación, como decía antes, puede ser temática o puede ser genérica, pero en cualquier caso implica que durante un mes está abierta una convocatoria pública para que los vecinos del barrio, o como comenté antes, de otras partes de la ciudad, presenten proyectos que se puedan desarrollar en ese territorio. O sea, la idea es proyectos pensados para ese barrio concreto. Antes de lanzar esta convocatoria, de hacerla pública, evidentemente hay toda una fase de diseñar esa convocatoria, desde qué lenguaje vamos a utilizar, por qué medios la vamos a difundir, en qué medida vamos a incorporar herramientas que no sean solo online. Vamos a habilitar, por ejemplo, puntos de información con la convocatoria en papel, digo, el texto de las bases, pues, nuevamente, ¿no? Con esa pregunta del quién de la participación o el para quién más bien, pues, pensar en personas que puedan no tener acceso o no sean usuarias, ¿no? de redes sociales, por ejemplo, ¿no? O tener, como decía, puntos de información en los que los mediadores te ayuden a dar forma a tu idea. Como también un poco romper la lógica de, bueno, a mí no me cuentes lo que vas a presentar, preséntalo y luego te digo si lo he seleccionado o no. No, que tengas la posibilidad ya directamente de interlocutar con las personas con las que luego vas a poder continuar trabajando, ¿no? Con los mediadores y que te puedas sentar con ellos a dar forma a tu idea. Que muchas veces para muchas personas no tienen una red en la que pensar proyectos. Sí. Por lo que decía antes de personas igual que quieren participar más a título individual, ¿no? O porque muchas veces, y esto nos pasa a todos, tengamos red o no, tienes una idea pero no consideras que sea suficiente o legítima para presentarla a una convocatoria de este tipo, ¿no? Facilitar como que esa presentación de proyectos pueda ser compartida también con el propio equipo de mediadores. Entonces se diseña esa convocatoria, como decía, en la que está especificado pues, el tipo de proyectos, los criterios de selección, los compromisos que quiere la institución, toda una serie de condiciones que regulan el desarrollo de los proyectos. Como decía, se hace pública durante un mes, se difunde a través de redes sociales, en la página web del proyecto y de Media Lab, y luego hay la labor central de difusión, que es la propia mediación en el territorio. Y en la que hay también como estrategias muy, muy diferentes, ¿no? Está la mediación que podríamos llamar a puerta fría, que vas pues a las plazas, a los mercados, a los parques y le cuentas a la gente que hay una convocatoria en marcha y si quiere presentar algún proyecto. O está la mediación que tiene que ver más con crear un mapa previo de agentes y procesos en marcha y de acudir a cada uno de esos espacios, pues mesas sectoriales, ¿no? De salud, de empleo, asociaciones que son activas y que tienen en marcha iniciativas, ¿no? Tener como todo un mapa literalmente de lo que está sucediendo en el territorio y conectarse en el sentido que decía al principio de ofrecerse como recurso, ¿no? De que el laboratorio pueda ponerse al servicio de aquellas cosas que son significativas para lo que esté trabajando cada comunidad. Se hace esa difusión, esa mediación durante ese mes, luego se cierra la convocatoria y durante una semana, más o menos, se hace el proceso de selección. Se reciben en torno a una media de 40 proyectos en cada distrito
Y se seleccionan entre 8 y 10. Esto depende nuevamente pues, de los recursos que haya, del propio espacio físico que tengamos para luego trabajar en el desarrollo de los proyectos, etcétera. Pero nosotras lo hacemos entre 8 a 10 proyectos seleccionados de esos 40 más o menos de media que se recibían. Y de esa manera se cerraría esta tercera fase, que sería la convocatoria de proyectos. No sé si voy muy rápido. Sí, no. ¿Quieres No. que, bueno, si hay algo que prefieres que matice, me dices? Luego estaría la cuarta fase. Una vez cerrada la convocatoria de proyectos, que hacen públicos aquellos que han sido seleccionados, esos 8 o 10, y a continuación se abre la convocatoria de colaboradores. Y aquí yo creo que este es el mayor desafío, en mi opinión, de un laboratorio ciudadano. Porque ahora la invitación ya no es qué idea, qué proyecto quieres hacer para tu barrio, para la ciudad, sino que ahora es, quieres sumarte a los proyectos que otros vecinos y vecinas han presentado y que quieren desarrollar junto a otras personas en el barrio. Eso no es tan fácil, no es tan atractivo ni para quien recibe la pregunta ni para los propios mediadores. Es mucho más, uno, es más difícil que se entienda esa invitación y es más difícil explorar las motivaciones para que alguien se sume, ¿no? Pero requiere de mucha más conversación, de mucha más escucha, es una mediación como mucho más artesana, en mi opinión, y que sí que requiere muchísimo más de estar literalmente en la calle y de conectar nuevamente con los actores que ya están activos, como decía. Y aquí sí que es muy importante esa idea de trascender más allá del propio barrio. Y creo que esto produce colaboraciones interesantes porque provoca que, por ejemplo, tengamos un proyecto seleccionado, por ejemplo, que lo que quiere hacer es construir unas barras para que los jóvenes del barrio puedan hacer deporte en el parque, calistenia. Y lo que tenemos que hacer es buscar a otras personas que quieran compartir ese objetivo con los chavales del barrio. Entonces, aquí lo que podemos hacer es buscar a gente de otros barrios de la ciudad que bien por su perfil profesional o por procesos en los que esté trabajando o porque simplemente le guste o se le dé bien estar con jóvenes, quiera sumarse al proyecto. Pues ahí es interesante esa mezcla entre promotores, que es gente del barrio, y tiene una idea muy aterrizada para ese barrio, y colaboradores que se van a sumar y van a formar un grupo de trabajo con esos promotores que vengan de otras partes de la ciudad, ¿no? Y eso en algunos casos ha funcionado muy bien, como esa mezcla de diferentes miradas y diferentes posiciones respecto a un mismo territorio, ¿no? Y a veces tanto los promotores como los colaboradores son del barrio todo. Se pueden dar cualquiera de las dos mezclas, pero yo creo que ha sido particularmente fructífera la mezcla de promotores que son del barrio con colaboradores que vienen de otras partes de la ciudad. Y otra de los desafíos, yo creo, de esta mediación para conseguir colaboradores es intentar ir más allá de los perfiles, o al menos intentar que la gente no se sienta solo convocada porque tenga un saber muy legítimo, muy visible ya, muy reconocido. Pues no se trataba solo de buscar, pues este proyecto es de construcción, necesitamos arquitectos, ingenieras y diseñadoras, que por supuesto también, convocar toda una serie de saberes técnicos que puedan ayudar a ese proyecto. Pero también, como decía, invitar a la gente porque les apetece formar parte de un proceso colectivo, aunque no tengan ninguno de esos saberes técnicos directamente relacionados con el objetivo del proyecto, ¿no? Como, al final, un laboratorio ciudadano intenta también una mezcla de saberes que rompa, ¿no?, con las divisiones disciplinarias, ¿no?, y que permita que personas no solo con diferentes perfiles, sino también con diferentes grados de especialización, ¿no? Y que se pueda descubrir que igual alguien es principiante en una cosa y puede potenciar eso con alguien que es un poco más experto, pero el que es experto en una cosa es principiante en otra, ¿no? Como distribuir los saberes dentro de los propios grupos que van a desarrollar los proyectos, ¿no? Entonces, esta fase que dura más o menos también
un mes y medio en el mejor de los casos, consiste en ampliar las personas que van a formar parte de un mismo proyecto, y aquí no hay unas bases, no hay un texto escrito porque no se hace una selección. Aquí, por el mero hecho de que las personas o los colectivos, porque también pueden ser colectivos, instituciones, organizaciones, nuevamente no hay ningún filtro para el acceso en este sentido, con que alguien exprese sus ganas de participar y de sumarse a un proyecto que ha sido seleccionado y que ha sido presentado por otro vecino, ya está automáticamente dentro. En ese sentido es una convocatoria un poco diferente a la anterior, menos estructurada, digamos, ¿no? Es más una invitación a sumarse a los proyectos que ya han sido seleccionados. Y aquí también, bueno, las estrategias de mediación pues pueden ser muy variadas, pero como decía, son yo creo que uno de los grandes retos, ¿no?, de este modelo, de esta metodología. Esta sería entonces la cuarta fase, cuyo resultado sería que ya tendríamos, por cada uno de los proyectos que han sido seleccionados, tendríamos un grupo de trabajo formado con esa mezcla de promotor o promotores y colaborador o colaboradores. El número más o menos está en torno a 8 o 10 personas, es por lo que hemos estado trabajando. Y serían los equipos que pasarían a trabajar juntos en la siguiente fase, que es la fase ya de lo que se llama talleres de producción o de prototipado, si se quiere. Y aquí sería el momento en el que coinciden en un mismo espacio, que es esa biblioteca o ese centro de salud, ese espacio, ¿no?, del barrio que se ha convertido en un laboratorio, coinciden esas 10 personas de cada proyecto, pues si tenemos 10 proyectos, pues 100 personas, coinciden en ese espacio para producir ideas. La secuencia es de 2 fines de semana, son alternos, entre uno y otro hay entre 2 o 3 semanas, en las que los grupos pueden seguir trabajando, pero ya de manera autónoma, y no cuentan como con todos los recursos e infraestructuras que el Laboratorio Ciudadano pone a su disposición en esos fines de semana, ¿no? Que sería desde un equipo de mentores que ayuda al desarrollo tanto conceptual como técnico de la idea, todos los recursos, bueno, todos no, pero hay una ayuda para recursos materiales que sean necesarios, pues si necesitamos madera para construir algo, o si necesitamos simplemente material de papelería, o lo que sea necesario, clave de construcción material. Y luego está como todos unos servicios de apoyo, que sería una ludoteca, para facilitar la participación de personas que tengan niños o adolescentes a su cargo, y también se ofrece la comida y un catering para facilitar que todo el mundo pueda estar de manera intensiva en un mismo espacio y compartir también momentos de convivencia, ¿no?, y que sea más intensa la experiencia. Esos 2 fines de semana están disponibles todos esos recursos, los mediadores siguen estando presentes también, porque digamos que son como la principal referencia de todos los participantes, ¿no?, que han estado desde el principio estableciendo esas conversaciones. Y entre las 2 o 3 semanas que hay entre esos 2 fines de semana, los grupos pueden seguir acudiendo al laboratorio, pero ya no están los mentores, no está, como digamos, no está la ludoteca, no están todos esos otros recursos que están en los momentos de intensidad de los 2 fines de semana. Y en cada uno de esos 2 fines de semana hay, digamos, objetivos, una planificación, ¿no?, del trabajo diferente, con el intento de que en el último fin de semana, el domingo, haya una presentación pública, ¿no?, de los prototipos o de los resultados de los proyectos, o de los no resultados, porque esto también sucede y es perfectamente posible en un laboratorio, pero existe esa presentación pública y luego una fiesta final de celebración abierta a todo el barrio para compartir esos resultados y para hacer como un momento de reconocimiento y de puesta en valor, ¿no?, de lo que ha sido ese proceso de trabajo durante todas esas semanas. Otra cuestión que atraviesa de manera importante los talleres es la documentación, que conecta con la filosofía de la cultura libre de los laboratorios ciudadanos, al menos, no sé si de todos, pero al menos sí de este modelo particular de Media Lab Prado. Es otro de los grandes, yo creo, retos
conseguir realizar la documentación y que esté en formatos accesibles y que no se limite solo a los aspectos técnicos. Tengo la sensación de que a veces esa documentación se queda mucho en lo técnico y olvida mucho lo procesual, ¿no? Olvida mucho como la dimensión de convivencia, de establecimiento de relaciones, de gestión de conflicto. Y creo que es otro de los, en mi opinión, de las cosas que no hemos conseguido hacer del todo bien, al menos hasta ahora en la experiencia de experimentar distrito, la de la documentación. Y con esto terminaría esta quinta fase, que sería la de los talleres de producción. Después de ello, se abriría otra fase que sería la de evaluación y documentación. Ahora me refiero más a documentación por parte de la propia institución. Antes me refería a documentación que realizan los participantes, para que cada uno realiza ese, bueno, no solo registro, sino, como decía, elaboración sobre lo que está sucediendo en cada proyecto. Ahora me refiero a evaluación y documentación por parte de la institución, que también creo que es otro reto de cómo conseguir que la institución aprenda, cómo conseguir que la propia institución recoja aquello que ha sucedido y lo devuelva de manera accesible, ¿no? Como, también como forma de crear un relato de lo que ha pasado. Y se juntaría, como digo, con esa evaluación. Es tanto interna del equipo que ha estado trabajando como externa con los participantes y con las instituciones implicadas. Hay como una evaluación a diferentes niveles. Y la última fase, que aquí esto sí que, si lo demás son retos, esto yo creo que es ya el reto estrella, en mi opinión, de lo más complejo y lo más difícil que tiene por delante un laboratorio ciudadano, que es la pregunta por la continuidad. Pues hay una última fase de valoración de los proyectos, de en qué punto se encuentran, en un formato directamente de reunión individual con cada uno de los grupos de trabajo que ha estado prototipando sus ideas, y explorar posibles vías de continuidad, ninguna de las cuales pasa por el propio laboratorio ciudadano. O al menos en el modelo que yo estoy contando, ¿no? Entonces, bueno, ahí se abren muchas dudas, ¿no? sobre la posibilidad tanto de impacto en políticas públicas como de sostenibilidad del propio modelo, ¿no? Y evidentemente todos los debates sobre si son la misma lógica de un proyecto paracaídas, ¿no? Que en este caso llega desde el centro a los barrios de la ciudad, durante 6 meses trabaja y luego desaparece. Bueno, yo creo que es un debate, o sea, lo he presentado de forma un poco caricaturizada, pero creo que hay muchas aristas que se podrían comentar respecto a esto. Más o menos estas serían como las fases del ciclo del proyecto en esos 6 meses, que repito, pueden ser menos o más, depende. Y hablando también de la continuidad, ¿hay algún otro tipo de iteración que se quería generar o se ha generado, digamos, a repetir en otros barrios? No sé si se ha incluso repetido en el mismo barrio alguna vez. Lo que se ha hecho es, hasta ahora, la experiencia de Experimenta Distrito en cinco distritos diferentes. El primero fue la experiencia piloto, que fue en Villaverde en 2016. La segunda edición tuvo una particularidad, que se hizo en 3 distritos de manera simultánea. Fueron Fuencarral, Moratalaz y Retiro. Y la siguiente edición, bueno, esta que acabo de decir, perdón, la que fue simultánea en 3 distritos, se realizó en 2017. Y la siguiente edición fue en Puente de Vallecas en 2019. Lo que fue interesante en relación a la pregunta que tú planteas es que en el caso de los distritos que se hicieron de manera simultánea, 2 de ellos, que fueron Moratalaz y Fuencarral, tuvieron otro proceso de 6 meses, pero fue un proceso de continuidad. No fue de iterar, no fue de repetir todo el ciclo otra vez. Lo que se intentó seguir manteniendo ese modelo de laboratorio, pero ya sin las convocatorias y sin las fases que he comentado. Sino, por una parte, intentar afianzar los proyectos que se habían prototipado y que querían continuar, la primera fase, e intentar incorporar a nuevas comunidades y proyectos
en una labor como más sostenida, que no tuviera que pasar por esos grandes hitos, ¿no?, de las convocatorias y que no concentrara tanto la energía y la intensidad en momentos de producción, sino que fuera más sostenida. Y también acompañado de una cosa que no he mencionado antes, que es todo un programa de lo que se llaman actividades paralelas, que son diferentes talleres, charlas, actividades, los formatos pueden ser muy variados, que van sucediendo a lo largo del laboratorio y que permiten que haya como diferentes formatos para la participación, que en mi opinión es otra de las como señas de identidad de un laboratorio, ¿no?, lo que se llama granularidad de la participación, ¿no?, esa posibilidad de que haya diferentes itinerarios y posibilidades para que cada persona encuentre, digamos, su ritmo, su lugar y las formas que encuentra más apropiadas y que se puede, a su vez, reapropiar más para participar. Y creo que esa es otra de las cuestiones clave, como decía. Entonces, sí hubo, volviendo a tu pregunta, sí hubo esa experiencia de continuidad de 6 meses más, por decisión directa, además, de las juntas de distrito, que habían visto también que el laboratorio ciudadano era una posibilidad para canalizar demandas que las propias juntas de distrito no tenían forma de dar respuesta, de dar salida. Entonces, el laboratorio ciudadano, como herramienta que puede articular y responder a esas demandas, le resultó como un apoyo útil para poder canalizar lo que muchos vecinos iban directamente a contarles y desde la Junta de Distrito no podían abordar, ¿no? Pero no ha habido una iteración como tal de volver a repetir en un mismo distrito a través del propio Media Lab. Lo que sí se está haciendo ahora desde entidades privadas, con diferentes cooperativas y asociaciones de la economía social y solidaria, es un proceso en el que estamos participando a través de una financiación privada y estamos desarrollando el proyecto otra vez en Villaverde, que es el laboratorio donde comenzó todo hace pues ya 3 años, fue en diciembre de 2016. Entonces, vamos a conectar ahora otra vez con las comunidades que hace 3 años estuvieron prototipando y hacer una evaluación 3 años después, y vamos a intentar que esa evaluación nos ayude para diseñar ese ciclo del laboratorio. Pero como tal, el propio Media Lab no ha realizado en un mismo territorio otra vez ese ciclo. Lo has mencionado durante la conversación, el hecho de que la participación a las propuestas podía ser del mismo barrio y también de fuera. Y has insistido en que eso ha sido muy útil. Que, bueno, que seguramente no es una casualidad, pero es una cosa en la que yo también en la tesis insisto mucho en esas herramientas. ¿Podrías explicar el por qué? ¿Sí? ¿Qué aporta el hecho de que sean gente también de diferentes barrios? Es verdad que lo he dicho mucho, no me parecía tan importante. Bueno, creo que por una parte, como decía antes, ese intento de ir del todos al cualquiera, que tenía que ver con romper esas vinculaciones identitarias tan fuertes, en este caso es lo mismo. No tienes que ser de un barrio o no tienes por qué vivir o trabajar en él o haber nacido en él para poder pensarlo, para poder aportar, para poder vincularte a él. Y también con la idea, como decía, de hacer espacios más accesibles. Si a mí me apetece, porque soy diseñadora, porque se me da muy bien soldar unas barras, ayudar a unos chavales de Villaverde a que puedan tener sus barras para hacer deporte en el parque, sería una pena que hubiera, ¿no?, como un requisito de entrada que dijera, no, pero es que mira, tú, Lorena, no eres de Villaverde, entonces no puedes aportar a este barrio, ¿no? Y por otra parte, si hablamos de distribuir saberes, de conectar miradas, no tiene mucho sentido poner fronteras territoriales a los saberes, ni a las miradas, ¿no?, ni a lo que cada uno podemos aportar. Y por otra parte, y otro diagnóstico es la falta de cohesión social, ¿no?, y la falta de creación de tejidos más fuertes y más inclusivos. Nuevamente no tiene sentido pensar solo en las escalas o más bien pensar la escala del territorio solo como lo que lo delimita administrativo geográficamente, que evidentemente hay muchísima identidad vinculada también a esas delimitaciones, no estoy negando eso, y de hecho algo que hemos visto que muchas veces las personas que participan en Experimenta Distrito decían, mira, no hubiéramos ido a Media Lab porque sentíamos que allí no éramos
invitados, o nunca se nos pasó por la cabeza poder ir, porque lo que queríamos hacer era proyectos para Villaverde, proyectos para nuestro barrio. No estoy negando esa dimensión, pero creo que perdemos mucho, nos dejamos mucho fuera y vinculamos lo que cada uno podemos aportar, tanto a nivel personal como relacional, solo a donde vivimos o a donde hemos nacido o donde trabajamos, ¿no? Que esa vivencia del territorio puede ser mucho más fluida, nuevamente porque yo puedo vivir en un sitio y trabajar en otro, igual conozco más el barrio en el que trabajo que en el que vivo, ¿no? También puede ser, o sea, facilitar también como esas vinculaciones diferentes con los territorios. Y por otra parte, como entender que en ciudades como Madrid, cuando hablamos de un distrito, estamos hablando igual de 250.000 personas. O sea que aquí la escala también influye muchísimo. A veces experimentar distritos se puede hacer igual en ciudades pequeñas de provincia, pues no, igual no tiene mucho sentido dividirlo en distritos, ¿no? Y lo puedes hacer en toda la ciudad. Pero aquí el intento era, bueno, a pesar de que sean tan grandes muchos de los distritos, precisamente por eso, y que tengan identidades en algunos casos muy fuertes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en la periferia sur, y particularidades, como dije, en algunos casos muy, muy marcadas. ¿Por qué no vamos a conectar esas diferentes realidades, ¿no? Seguramente hay mucho que aprender de lo que pasa en un distrito con lo que pasa en otro. Sobre todo porque muchas veces era, mira, en Villaverde queremos hacer las barras y en Moratalaz ya las tenemos, porque ya hay un grupo de jóvenes que han hecho las barras. Pues un poco la idea de que el conocimiento circule y de que pueda, en esa medida, conectarse a cada necesidad o a cada proceso que esté en marcha o que queramos impulsar. Por eso creo que lo he resaltado tanto, y sobre todo porque muchas de las colaboraciones que se han establecido con esa mesa que decía de un promotor que es del distrito, ¿no? Donde está la convocatoria, y los colaboradores que vienen de otros distritos, son de las que paradójicamente se han mantenido más en el tiempo, ¿no? Más que entre la gente del propio distrito. Bien, porque igual a veces la gente del distrito, al menos los que participan ya más, ya se conocen, ¿no? O bien porque justo cada uno trae, ¿no?, una parte de la ecuación que el otro necesita, ¿no? Como esta idea de prestarnos lo que el otro no tiene, ¿no? De crear como esas redes de colaboración. Y casi un poco en la misma línea, hemos hablado de cómo desde el centro hemos ido hacia la periferia, si quiere llamarla, ¿no? O una dispersión. ¿Qué otro tipo de proceso habréis vivido en el otro sentido, ¿no? Desde esta dispersión hay algo que ha vuelto a entrar dentro de Media Lab, por ejemplo, de algunos programas de participación. Algo dices de lo que se haya generado un experimento distrito que luego haya hecho el camino de vuelta, ¿no? Como hacia el propio Media Lab, por ejemplo. Sí, que puede ser en todos los sentidos, ¿eh? Puede ser en el sentido de los proyectos o en el sentido de aprendizajes, en el sentido de metodología. Sí, ¿qué destacaría que ha hecho el camino de vuelta? ¿Qué tipo de...? Sí. En términos concretos, pensando en los proyectos, alguno de ellos, por ejemplo, lo que necesitaban para poder continuar era algo tan sencillo y a la vez tan difícil como espacio para reunirse. Como incluso en una ciudad como Madrid es una de las mayores necesidades, ¿no? Como dónde te reúnes, dónde puedes llevar a cabo tus iniciativas. Y eso era una forma en que esos proyectos que se habían hecho en los barrios luego venían a Media Lab porque tenían esa necesidad de espacio, y en algunos casos se han convertido en grupos de trabajo más o menos estables que tienen su actividad en Media Lab y vinculados al laboratorio ciudadano. Ese ha sido, como yo creo, el camino de vuelta, yo creo que más directo que ha habido. Luego, otros que quizás son como igual más conceptuales o teóricos, creo que tiene que ver con los aprendizajes mutuos entre, a ver, esto creo que va a ser polémico, pero a ver si lo digo bien, entre lo tecnológico y lo social, vamos a llamarlo así. Entonces, como decía, en el punto de partida de ese diagnóstico de Media Lab había como un perfil muy homogéneo de quienes participaban, ¿no? Hombres blancos de clase media, universitarios, manejaban tecnologías y Linux y software libre y demás. Entonces, había proyectos con un componente tecnológico muy fuerte,
Y curiosamente, bueno, no curiosamente, cuando llegamos en Experimenta Distrito a trabajar en otras partes de la ciudad, ya no había tantos proyectos de carácter tecnológico. Y eran proyectos con una naturaleza, como digo, más social. A falta de una palabra mejor, era una diferencia muy grande que veíamos, ¿no? Entonces, también es verdad que esto refleja como una distribución desigual, ¿no?, de saberes técnicos en la ciudad. Entonces, no es casual que los proyectos de robótica, no digo que no puedan aparecer en los barrios, pero era mucho más difícil que aparecieran, se presentaran a la convocatoria. Creo que ahí hay un aprendizaje que es aplicar la lógica del prototipado a esos proyectos de carácter más social, creo que es muy útil. Porque esa lógica que está pensada para lo industrial, ¿no?, que es como tratar de identificar la complejidad de tu proyecto cuanto antes, ¿no?, y abordarla, y desde ahí pensar como qué es lo accesorio, qué es lo esencial, creo que eso es muy útil para los proyectos sociales. Y te ayuda como a pensar cuál es el afuera de tu proyecto, ¿no? Cuál es esa complejidad a la que te enfrentas, cuál es el otro de tu proyecto, si lo queremos llamar así, ¿no? O sea, ¿qué tienes que tener en la cabeza cuando piensas en cuál es esa complejidad de tu proyecto cuando es social, ¿no? Porque en lo social es como muy difuso cuál es el afuera del proyecto, las comunidades migrantes, el propio barrio, cuál es eso a lo que estamos apuntando, ¿no? ¿Qué es el valor de nuestro proyecto, ¿no? Y creo que este es un aprendizaje que ha sido útil para muchos proyectos sociales, ¿no? Cuando piensan en qué les aporta eso de prototipar. Claro, nosotros llevábamos contando, ¿no?, las bondades del prototipado. Y, claro, la gente como que decía, bueno, pero eso qué nos va, ¿qué nos va a aportar, ¿no? Y creo que esa idea de pensar cuál es tu complejidad, qué es lo esencial de tu proyecto, a dónde tienes que apuntar, y la posibilidad además de testarlo con la realidad, cosa que en el propio Media Lab no pasa mucho tampoco. Un entorno más controlado. Pero aquí sí había un testeo directo con la realidad. O sea, ese afuera que decía te devuelve una respuesta de si tu prototipo va por buen camino o no. Por poner un ejemplo concreto, porque igual está quedando un poco abstracto esto, ¿no? Pero había un proyecto en Villaverde que lo que querían hacer era crear un guiñol, como un teatrillo de guiñoles, que fueran personajes que contaran historias recuperando la memoria colectiva de los vecinos y vecinas del barrio, ¿no? Un poco la preocupación por tener relatos propios, ¿no? Además, en este caso de un barrio, un distrito muy estigmatizado, ¿no? Y con sensación de poca capacidad de crear su propia narrativa, ¿no? De quiénes viven en el barrio, de cómo se convive en el barrio, cómo romper, ¿no?, todos esos prejuicios y estigmas. Y a la hora de hacer ese proyecto, ese prototipo, evidentemente guiñoles hay muchos hechos ya, ¿no? Y cómo hacer un guiñol se sabe, hay muchas experiencias y ejemplos que puedes tomar, ¿no? De cómo construir los personajes, el vestuario, el escenario. Pero lo que no estaba hecho, y lo que creo que ayudaba a esta lógica de pensar tu afuera es el barrio, cómo recibe el barrio la historia que estamos prototipando, la elección de los personajes, desde qué lugar estamos contando qué significa ser de Villaverde, de qué lugar estamos contando que la convivencia en Villaverde no es como la pintan los medios de comunicación, ¿no? Esa idea de salir ahí fuera y hacer en un parque la obra del Guiñol y ver cómo lo recibe la gente, además poder incorporar otras voces y que te digan si el prototipo va bien o no y por dónde tienes que reajustarlo, creo que es algo muy útil. Como ese aprendizaje de ida y vuelta que hablábamos antes. Y creo que para algunos de los proyectos que hubo sí les sirvió el poder aplicar esa lógica de prototipado y esa lógica más experimental. No sé si he contestado tu pregunta. Perfecto. O me he ido sí. Por cualquier... No, perfecto. Sí, ya, de hecho ya llevamos una hora y para cerrar, que el tiempo pasa, te había una última pregunta que un poco también la he ido comentando, pero para ser como más específico, lo comentabas al principio, decía, bueno, cuando hablábamos de los actores, hablabas de unos pocos actores que empiezan y que luego, según el proceso avanza,
entran nuevos actores. Ujú. Si lo puedes describir eso, centrando en esa parte, ¿no? Cómo los actores van cambiando en las fases y si puedes añadir a lo mejor si ha habido alguna sorpresa, algún actor que no se esperaban o yo qué sé, o algo que ha ido diferente a cómo se estaba diseñado, no sé. ¿Te refieres sobre actores que hayan aparecido y que no hubiéramos esperado? O... Exacto. Sí, cuando me refiero a actores, me refiero sí a los que organizan, a los que promueven, a los mediadores y a los participantes también, ¿no? Un poco eso, las dos. Ujú. Em, Sobre los organizadores, em, creo que no hubo muchas sorpresas. Sí, igual alguna decepción, o sea, algunas ausencias, más que actores que no aparecieran. Estoy pensando sobre todo a nivel institucional, Sí. como que nos hubiera costado, y evidentemente esto también era responsabilidad de quienes lo coordinábamos e impulsábamos, haber conseguido más presencia de técnicos municipales y funcionarios de la administración pública en el desarrollo de los talleres o en un mayor seguimiento de lo que estaba pasando a lo largo del prototipado de esos proyectos. Creo que hubiera sido algo que hubiera cambiado mucho el impacto y la escala del proyecto y que no fuimos capaces de conseguir. Entonces, para mí, esa sorpresa fue más en términos de ausencia, que repito, también ayuda a repensar pues que es algo a trabajar mucho más, ¿no? Hacer una mediación también intrainstitucional para conseguir mayor presencia de los técnicos. Luego, en términos de participantes, cosas que no esperábamos, por ejemplo, es que hubo en todos los distritos participación de muchas mujeres mayores solas. Y creo que esto no es casual. Lo que pasa es que no imaginábamos que una propuesta que viene de Media Lab, ¿no? Que es un sitio de glamour, o al menos en determinados imaginarios, ¿no? O como se ha caracterizado, ¿no? Y la tecnología, y que es distante, y que es el centro de la ciudad, y representa una innovación, ¿no? Que parece alejada, ¿no? Sobre el papel parece alejada de conectarse con los territorios y los procesos concretos que vive la gente. Pues curiosamente, y creo que esto fue uno de los grandes, en mi opinión, valores y éxitos de cómo se hizo la mediación, en todos los distritos, como digo, ha habido mujeres mayores solas que se han encontrado como acompañadas y que han encontrado que era su vía de conexión con el barrio y que se sentían como reconocidas y con una posibilidad de encontrarse con otras personas. Eso nos sorprendió, porque aunque supiéramos evidentemente que es uno de los grandes problemas de la ciudad, no imaginábamos que el laboratorio ciudadano iba a tener capacidad de conectar con esa realidad social. Y sí sucedió. También, por ejemplo, personas que venían, también me sorprendió, que venían a visitar, por ejemplo, la nave Boetticher, ¿no? Como dije, que fue la primera vez que se abrió a los vecinos, literalmente que los vecinos pudieron entrar. Y llegaban personas que habían trabajado hace muchísimos años, habían sido trabajadores de la industria en la nave, y que su forma de vincularse al laboratorio era estar allí, sentarse, ver la nave llena de los vecinos, y nos traían fotos de cuando ellos trabajaban allí, como la posibilidad, como decía antes, de literalmente abrir infraestructuras y de que las personas puedan habitarlas. Y para nosotros eso era tan válido. La persona que venía y quería estar visitando los talleres como el que era el promotor de una idea. Creo que eso es como una para mí de las ideas centrales, y desde ahí fue una sorpresa ver cómo efectivamente la gente se lo reapropiaba y había ese perfil de participantes que era gente que venía a visitar los talleres y que a veces se sentaban con los diferentes grupos, aportaban algo, estaban de una manera como más intermitente, ¿no? También la forma de poder conectarse y desconectarse de estas propuestas creo que es importante. Y eso fue otra de las sorpresas que tuvimos. Sobre participantes, creo que sí, creo que es que señalaría sobre todo esas dos. Y bueno, y también otra que fue presencia de muchos jóvenes, adolescentes. Y creo que también es algo a incluir en el diseño de estos laboratorios o en general estas propuestas de participación, porque creo que es un colectivo al que particularmente tendemos a decirle que no, ¿no? Y a negarle las posibilidades o a pensar que no quieren participar, cuando creo que son probablemente los que más participan, ¿no? Y creo que eso fue importante, ver la capacidad de conectar, al igual que decía en el caso de las mujeres mayores solas, con grupos de jóvenes que sentían con todas las dificultades y cosas que
que se podía mejorar, pero que sentían que tenían un espacio en el que, en este caso una institución pública, les decía, vale, sí, la respuesta es sí, vamos a hacer este proyecto con vosotros, ¿no? Y vamos a ofrecer este espacio para que planteéis vuestro proyecto y lo saquéis adelante. Creo que eso también nos sorprendió y en este caso fue una sorpresa positiva en términos de actores que creo que no hubiéramos esperado que conectaran tanto con esa propuesta. Voy a hablar de exclusiones también, de quién, Sí. de actores que no aparecieron y no participaron, porque es cierto que la diversidad, y a pesar de no ser en términos identitarios, pero como decía antes, pero sí hay determinados, yo creo que marcadores para repensarla, y creo que no conseguimos, por ejemplo, llegar a población migrante, o no tanto como hubiéramos querido, por poner un ejemplo. No llegamos a colectivos en exclusión social. Esto también es otro debate muy, muy largo sobre los laboratorios ciudadanos y la participación, pero en términos de ausencias creo que estuvo ahí también y que siguió habiendo en algunos casos pues perfiles igual muy masculinizados, ¿no? En determinadas tareas técnicas y otros perfiles muy feminizados, pues por ejemplo ese proyecto era sobre cuidados, en fin, creo que, bueno, al final un laboratorio también es reflejo de las asimetrías y desigualdades de poder y de las posiciones que ocupamos socialmente, ¿no? Pero bueno, si el objetivo era intentar por lo menos hacernos cargo de esas desigualdades y poder acompañarlas, bueno, creo que hay un recorrido por hacer, ¿no? En términos de tu pregunta de qué actores, igual me sorprendió que no estuvieran, que es lo mismo que decir a los que no conseguimos llegar, ¿no? También, como decía, eso son decisiones que se toman según qué tipo de mediación haces, ¿no? Que empiezan desde a quién eliges como mediador, porque igual si hubiéramos elegido a un hombre gitano como mediador, hubiéramos llevado a la comunidad gitana. Sí. Bueno, como esa pregunta sí. del para quién de la participación. Y ultimísima, de verdad, en términos de narrativas, dirías que repitiendo, digamos, las diferentes sesiones, ¿cambió la narrativa? ¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿La narrativa te refieres como al relato que se hizo para difundir y contar el proyecto? ¿O? Exacto, sí. Sí, cómo conseguir esa participación, si ha habido como un cambio en la narrativa que hubiese mejorado o transformado, no sé, o empeorado la llegada, que ya has comentado que ha habido de diferentes formas, etcétera, pero no sé si a lo mejor ha habido un cambio, no sé, mutación, no sé. En la propia narrativa del, Sí. del proyecto. Sí, de cómo te presentas cuando llegas. Creo que ha habido aprendizajes y sobre todo creo que lo que hemos aprendido era que lo que al principio teníamos era un poco una obsesión por la idea de traducción, ¿no? De tenemos que traducir lo que se hace en Media Lab, que es incomprensible, que es indescifrable y que además a veces en determinados discursos parecía que la gente, como si la gente de los barrios no lo fuera a entender. Y creo que esto era algo que también nos daría para hablar mucho. Entonces, pasar de esa obsesión por la traducción a cambiar el foco y en vez de intentar traducir esa propuesta, primero ver lo que existe en el territorio y a partir de ahí crear el relato. Entonces, y más bien ver qué de lo que llevas de esa propuesta puede conectar con lo que está pasando en el territorio. Entonces, no es tanto traducir como compartir lenguajes o miradas, porque, o sea, hablando claro, la gente ya está experimentando y probablemente prototipando y participando. Vamos, seguro ya lo están haciendo, aunque no haya laboratorios ciudadanos. Sí. O aunque no haya procesos de participación impulsados, en este caso, por una administración pública. Entonces, que el relato fuera más cómo ofrecer los recursos que tiene la institución pública para acompañar, como hacerse a un lado y acompañar lo que ya está pasando en el territorio, ha venido pasando durante muchos años y va a seguir pasando. Pero quizá de ahí diferenciar, y que si, en mi opinión, algo diferencia la institución de los movimientos sociales, es que tiene que ofrecer infraestructuras y recursos para la continuidad y sostenibilidad de los procesos. Entonces, quizá eso eran más como los dos lenguajes que se podían encontrar y no tanto ese intento por hacer un relato que partiera de una traducción de dos mundos. Perfecto, pues
Nada, espectacular. Muchas gracias, todo muy claro. Y voy a tratar de trasladarlo a mis esquemas Ujú. y luego si te apetece te lo paso para que lo veas. Sí, sí, me gustaría mucho, sí. Y, y nada, pues voy a parar la grabación.